pocas corporaciones que concentran una gran cantidad de poder. Es decir, no son la mayoría de los actores. La mayoría de los actores en el sistema alimentario son los campesinos y las campesinas, ¿no? A nivel global. Lo único que tienen poco poder, ¿no? Tienen poca capacidad de decidir. Y luego hay una serie de pocos actores, tanto en lo que se refiere en la parte de provisión de inputs dentro de los sistemas industrializados, o puede ser pues, en el ámbito de las semillas, ¿no? Y todo lo que hay en torno a las patentes y el derecho de propiedad intelectual de las semillas, ¿no? Como puede ser Monsanto, Bayer, o en el ámbito del consumo, como pueden ser los supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados que también concentran un poder importante en lo que se refiere al abastecimiento por un lado y luego a la distribución y lo que consumimos las personas, ¿no? Entonces hay como este bloque de actores, estos dos bloques concentrados a los extremos de la cadena que conforman lo que se llama, ¿no? A nivel de sistema alimentario, lo que se llama el triple embudo, que hay una masa importante de actores a los dos lados, que es la parte ancha, que tienen poca capacidad de decisión, y luego tienes sobre todo los grandes supermercados, que es el cono, digamos, del embudo, que concentran una gran capacidad de decisión y de poder en relación a los sistemas alimentarios. Y claro, ¿qué tipo de poder ejercen? Por un lado, en el ámbito del consumo, sobre qué comemos. Entonces hay esa falsa percepción de que tenemos, ¿no? Hay una gran variedad de productos en los supermercados y demás, y es una falacia en el sentido de que si tú te fijas en supermercados como Mercadona y la marca blanca hay un producto más. O sea, ahí realmente no hay tanta variedad, hay muy poca variedad. Y luego son siempre las mismas empresas las que puedes encontrar en los supermercados. Yogures, Danone, o sea que cuando en realidad en nuestros territorios hay muchísima diversidad de actores, de pequeñas queserías, pequeñas vaquerías que tienen su yogur, ¿no? Que es yogur artesano que se produce en el territorio, pero que no tienen la capacidad de poder distribuirse en los grandes supermercados. A los grandes supermercados tampoco les interesa tener miles de proveedores. Obviamente para ellos a nivel de escala es mucho menos eficiente, ¿no? Entonces, tenemos a nuestra disponibilidad muchísima menos variedad de productos en la realidad, y luego además una serie de productos que el supermercado ha tenido un papel muy fuerte en lo que se refiere a la transición nutricional, es decir, al cambio de patrón de hábitos alimentarios, de patrón dietético, en el que antes teníamos una aproximación muy fuerte hacia la dieta mediterránea, con un gran consumo de legumbres, ¿no? De proteína vegetal, pescado, de forma puntual tomábamos carne, bueno, mucha verdura, mucha fruta y demás, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido lo que se conoce como esta transición nutricional, que es esa pérdida de nuestro patrón alimentario, de nuestra cultura alimentaria, hacia un patrón occidentalizado, que se le llama, más urbano, en el que sobre todo pues, tenemos mucho consumo de proteína animal, muchos productos procesados o ultraprocesados, una gran cantidad de consumo de azúcar y demás, ¿no? Claro, esto lleva a incremento de la obesidad, ¿no? Un 30% de obesidad, no, casi un 40% de obesidad infantil, por ejemplo, aquí en Cataluña y en España, o sea que tenemos realmente obesidad o sobrepeso, no todo es obesidad, pero con sobrepeso y por tanto con un gran potencial, digamos, de ser personas obesas, con todo el impacto que supone también para esas personas, para el sistema de salud pública y demás, ¿no? Coste que se externaliza, por supuesto, ¿no? Que no asume el sistema alimentario. Por tanto, cuando también vemos que nos ponen al abasto, ¿no? a nuestro abasto unos productos que parecen baratos, pero que en realidad los costes sociales de salud, por ejemplo, o los costes ambientales, que luego si quiere entraremos, se externalizan y no forman parte del coste final, claro, eso al final lo estamos pagando toda la sociedad pues, de forma directa o indirecta, ¿no? Ya sea a nivel de costes de salud pública o a nivel de pues, depuración de aguas, ¿no? y demás, ¿no? Compra de, por ejemplo, donde está la universidad, la cátedra de agroecología, pues la gente no bebe agua del grifo, la gente bebe agua embotellada porque la concentración de nitratos que hay en las aguas subterráneas es elevadísima y la gente, por mucho que el agua esté depurada, pues no se fía. Entonces acaba bebiendo agua de botella. El agua de botella es muchísimo más cara que el agua del grifo y cada persona pagando su bolsillo, aparte del impacto ambiental que tiene el agua de botella, que sería otro elemento que habría que contabilizar, ¿no? Bueno, eso es la parte de consumo que me preguntabas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién y tal? Y en la parte de producción, en este proceso que os decía que lleva años atrás, desde los años 90 hacia atrás,
y que culmina, ¿no?, con la creación de la Organización Mundial de Comercio, pero que hacia atrás pues, nos encontramos con las normas UPOV, ¿no?, que es las de protección de variedades vegetales, ¿no?, que son unas normas que se aprueban en los años 60, es decir, que se va un poco sembrando el camino para que en los años 90 pues, nazca la OMC y haya el Acuerdo de Marrakech, ¿no?, donde, digamos, digamos que la agricultura hasta ese momento no formaba parte de los acuerdos de comercio internacional y en ese momento se acaba esa exención y forma parte de estos acuerdos. Pues como decía, en el periodo anterior pues ocurre una serie de elementos. Por un lado, obviamente la Revolución Verde y por tanto todo el paquete industrial en lo que se refiere a la producción de alimentos en finca, la mecanización del campo, que ocurre también pues, un poquito después de la Revolución Industrial, ocurre pues eso, las normas UPOV, la aprobación de las normas UPOV, con lo cual se empiezan a introducir las patentes dentro de las semillas, un poco con la excusa de que haya unas semillas de calidad más homogéneas para los productores y para las productoras. Al final lo que se acaba es sembrando el terreno, nunca mejor dicho, para que las grandes corporaciones pues, realmente tengan acceso y puedan al final acabar ellas privatizar las semillas después de que ocurra la Revolución Verde, ¿no? Entonces la Revolución Verde, un paquete tecnológico de semillas mejoradas, ¿no?, los agroquímicos asociados en forma de pesticidas, en forma de fertilizantes nitrogenados, porque son semillas que también son muchísimo más vulnerables, son muy sensibles, son más productivas o más eficientes en kilogramos por hectárea, pero también son muy sensibles pues, a condiciones, digamos, de calidad del suelo, condiciones climáticas y demás. Entonces, normalmente necesitan estar en los mejores suelos, con lo cual, asociado a un acaparamiento de tierras, expulsión de las pequeñas productoras y los pequeños productores de los territorios, de los mejores territorios y, digamos, marginalización pues, a zonas donde los suelos son más frágiles, a zonas en montaña y demás. Es decir, una serie de acontecimientos en cadena, es decir, que son una serie de decisiones que van tomando unos acontecimientos en cadena que afectan a todo el sistema alimentario, ¿no? Entonces, bueno, esa concentración de poder, digamos, en este sentido, pues sobre todo para mí el tema de las semillas es como el más paradigmático en ese sentido. Pues claro, la semilla además como un símbolo de la vida, ¿no? Digamos, y que además tiene otros elementos también desde el punto de vista feminista, ¿no? También en ese sentido hay un elemento y es que en las culturas tradicionales las mujeres en una gran parte del mundo, no en todas, son las mujeres las cuidadoras de las semillas, las que se encargan, digamos, de seleccionar y de cultivar pues, las semillas de esa zona concreta. Entonces, claro, cuando se produce este fenómeno de extracción, de desposesión de las semillas, es también una forma de quitar el poder o de la toma de decisión que las mujeres tenían en relación a una parte importantísima de la producción, que es el tema de las semillas, ¿no?, que se cultiva y del cuidado de estas semillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento que es importantísimo. Bueno, las semillas además tiene ese elemento, es la forma también de reproducir la vida, tiene ese elemento de reproducción que es súper importante, no solamente un elemento de producción, sino que también tiene un elemento de reproducción. Claro, aquí hay un factor muy importante, que es la diferencia entre lo que es el sistema de producción capitalista, cuyo objetivo último y fundamental, más que último en realidad, cuyo objetivo primario y fundamental es la acumulación de capital. Entonces esto es, igual que cualquier otra industria, mi objetivo en la industria alimentaria es la acumulación de capital, mientras que en la agricultura campesina el objetivo es la reproducción del sistema. Entonces, si mi objetivo es la reproducción del sistema, tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones que me permiten que ese sistema se pueda reproducir, que incluye obviamente pues, garantizar la calidad del suelo, entendiendo el suelo además como un organismo vivo, mientras que en la agricultura industrial el suelo básicamente es el soporte de las raíces y el tallo de las plantas que yo estoy poniendo ahí, porque yo luego los nutrientes los pongo de forma artificial en forma de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Es decir, que es una mirada muy diferente entender el ecosistema como un instrumento, lo instrumentalizo, ¿no?, para poder, digamos, ahí poner lo que yo quiero, y cuando agoto ese ecosistema o agroecosistema en el caso de la agricultura, pues directamente lo que hago es que muevo todo el chiringuito a otro sitio y acabo explotando ese otro chiringuito, ya sea en 5 o 6 años, como ocurre claramente en el caso de la soja, ¿no? Entonces, pero no solamente la soja, ocurre con los camarones, ocurre con todo, ¿no? Entonces, mientras que en el sistema campesino
pues esto, como mi vida, digamos, mi medio de vida, mi sustento depende de esa calidad, ¿no? del ecosistema, desde el suelo, ¿no? hasta el agua y, pues claro, obviamente las semillas, todo, pues entonces pongo mucho esfuerzo en la parte de cuidado, cosa que obviamente no existe en la agricultura industrial, ¿no? que es básicamente explotación y extracción. Explotación del medio natural, extracción de todos los nutrientes, de todo lo que hay ahí hasta que lo agoto.